Buenas tardes, mi nombre es Giacomón Ulises Díaz. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Logística en su modo semipresencial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta actividad es para la materia de Estadística Inferencial impartida por el profesor Juan Morales. Es la unidad 3 y el tema es análisis de varianza. Vamos a ir a las definiciones. Análisis de varianza de un factor. Los métodos de análisis de varianza requieren la distribución de la distribución Fisher. La distribución Fisher tiene las siguientes propiedades. Esta distribución pues no es simétrica. Aquí lo muestra en la gráfica que no existe una simetría. Sus colas son de diferentes niveles y volúmenes. Los valores de Fisher no pueden ser negativos. Estamos hablando que todos los valores serán positivos. El método del análisis de varianza de un factor que se utilizan para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. ¿Qué quiere decir? Que la hipótesis nula plantea que la media 1 es igual a la media 2 y es igual a la media 3. Plantea igualdad en las medias. Mientras que la hipótesis alterna está planteando desigualdad en las medias existentes, que sería en este caso 3. Un valor P menor del punto 0,5 de significancia conduce al rechazo de la hipótesis nula, mientras que el valor, si rebasa el punto 0,5 de significancia del valor P, perdón, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Seguimos. El análisis de varianza es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio de análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con dos datos clasificados con base en un tratamiento que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Los requisitos, pues las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales, las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales, las muestras son aleatorias, simples, de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Tenemos un ejemplo de mediciones de desaceleración en pecho, en este caso en gramos, en prueba de choque de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cuando en condiciones ideales eh, eh, una aceleración de 1 gramo es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Por ejemplo, una palmada en la espalda, 4.1 gramos, desplomarse en una silla, 10.1 gramos, bajar un escalón, 8.1 gramos. Para entender un poco más, vamos a ir a la materia, que es resolver un ejercicio que indica lo siguiente: mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Y entonces el requerimiento plantea lo siguiente: dice, utilice las mediciones de desaceleración de pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Entonces nos está planteando una afirmación de que tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Esa es nuestra hipótesis nula. Tenemos aquí los datos. Tenemos datos de tipo de auto, eh, autos compactos, autos medianos y autos grandes. Vamos a utilizar la herramienta de Minitab.
Para este caso, pues ya tenemos capturados los datos. Con anterioridad capturamos los datos que nos proporciona el ejercicio. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta herramienta que está en estadística. Vamos a buscar ANOVA, que es análisis de varianza, y una prueba de igualdad de varianzas. Vamos a poner OK. En este caso pues tenemos en las tres columnas tenemos autos compactos, autos medianos y autos que vamos a utilizar aquí. Vamos a utilizar los datos de respuesta, están en una columna separada para cada nivel de factor. ¿Qué quiere decir? Que en respuesta vamos a utilizar lo que son los tres tipos de autos, que sería auto compacto, auto mediano y auto grande. Opciones: 95% de nivel de significancia, que estamos hablando de 0.05 de nivel de significancia, que es el valor alfa. Le ponemos aceptar. Gráficas, pues podemos usar la gráfica de resumen, gráfica de caja, cualquier gráfica que nos pueda ayudar, y vamos a poner aceptar. Entonces aquí nos está dando un intervalo de confianza del 95% para desviaciones estándar. Aquí nos indica los datos de los autos compactos, medianos y grandes. Un intervalo de confianza de 1.84 a 13.81 para los compactos, con desviación estándar de 4.39. Los medianos 4.35 y los grandes 4.61, con intervalo de confianza de 3.03 a 9.23. Entonces, en comparaciones múltiples tenemos un valor P de 0.979. Esto quiere decir que no podemos rechazar la hipótesis nula, como indicaba las definiciones. Entonces aquí tenemos las varianzas. Aquí dice prueba de igualdad de varianzas de autos compactos, medianos y grandes, con un valor de múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, con un alfa de 0.05. Y aquí nos maneja el valor P, que ya lo mencionamos, y el valor P en la prueba de Levene. Si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes, y en realidad es lo que estamos viendo, es lo que se denota visualmente, una diferencia en las desviaciones estándar respecto a los tres tipos de autos en los que estamos sometiendo a prueba. Entonces podemos hacer otra prueba también. Vamos a pasar a estadística, a ANOVA, y vamos a ir a un solo factor. Un solo factor, en este caso vamos a hacer lo mismo. Tenemos los autos compactos en una columna, los autos medianos en otra columna, los autos grandes en otra columna. Pues es lo que vamos a hacer en esta prueba. En respuestas vamos a agregar los tres tipos de autos. En gráficas podemos usar la opción de 3 en 1 y nos arroja las tres gráficas que tenemos disponibles. Nivel de confianza de 95, que sería por lo que nos pide de 0.005 de valor significancia o de valor alfa. Le ponemos OK. Y aquí nos arroja los datos. El factor, pues son los tres niveles, y son los compactos, medianos y grandes. El análisis de varianza, pues nos habla de un valor de 0.028. Aquí se está rechazando la hipótesis
nula con este tipo de prueba. Eh, y nos tenemos acá más datos, el resumen del modelo, que nos está hablando de una R cuadrada de 23.27%, una, eh, una R cuadrada predicha de 5.27 y una R cuadrada ajustada de 17.59. Los datos que nos arrojan. Las medias, pues aquí tenemos las medias de 44.7, 42.1, 39.0 y vemos cómo se van separando significativamente una de otra. Por eso es que nos rechaza la hipótesis eh, nula. Eh, Aquí tenemos otros datos. Tenemos pruebas simultáneas de Tukey para las diferencias de las medias. En este caso nos maneja un valor P ajustado de .405, .02 y .282. Estamos viendo que la que presenta mayor diferencia es la de autos grandes. Vamos a ver si en la gráfica nos muestra aquí un poquito detalles más reveladores, como en esta gráfica, que es eh, la diferencia de las medias para autos compactos, medianos y grandes. Y aquí tenemos las, mm, las medias. Vemos cómo los autos compactos y medianos manejan una media similar, pero los autos grandes sí se separan un poco de los otros datos, de los otros tipos de autos. Si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes no son significativamente diferentes. En la prueba de Fisher, de parejas de Fisher, agrupación utilizando el método de LCD de Fisher y un- una confianza de 95%. Aquí tenemos los datos. Se agrupan los medianos y los grandes como B y los compactos y medianos como A. eh, eh, por una intersección que tenemos entre los medianos. Está utilizando una intersección hacia los compactos y una intersección hacia los grandes, por eso se hacen este tipo de agrupaciones. Y la media, pues otra vez aquí nos menciona 44.7 para compactos, 42.1 para medianos y 39 para los autos grandes. Aquí nos muestra otra vez las medias de, de los tres tipos de autos. Es una gráfica similar a la anterior. Aquí en este caso pues ya como los autos compactos y los autos medianos tenían una media similar, pues aquí los está usando como si fuera un solo factor, una sola media, y los está comparando ya con los autos grandes que sí tuvieron una diferencia significativa en la prueba. Dice, si un intervalo no contiene cero, la media correspondiente es significativamente diferente a la media de control. Es de lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, eh, tenemos las pruebas simultáneas de HSU para la media de nivel, la mayor de las medias de otros niveles. Eh, la diferencia de niveles entre autos compactos y autos medianos es de 2.60. eh, el error de diferencia es de 1.99, el intervalo de confianza de 95% es de menos 1.38 a 6.58. Y el valor P ajustado estamos hablando de que es .169, que es igual al de los autos medianos eh, y autos compactos, .169. Y entonces en los autos grandes con los autos compactos ya tenemos una, un dato de que sí son significativamente diferentes las medias. Estos son los datos que arroja.
el- la herramienta de ANOVA de un solo factor. Eh, Aquí tenemos otra gráfica donde se alcanzan a ver las varianzas ahí de los autos compactos con los autos medianos con los autos compactos, autos grandes con los autos compactos. Aquí tenemos las intersecciones, dice gráfica de intervalos de autos compactos, medianos y grandes, y nos marca dónde está situado cada, cada media que son los mismos datos, pero en una representación más visual. Para eso es esta gráfica. Aquí por ejemplo, para autos grandes, la media es 39, medianos 42. Sí se mira como hay una relación, ¿no? En cuanto va aumentando el tamaño del auto, va disminuyendo los datos de las medias. Y aquí tenemos más gráficas. Aquí tenemos los ajustes, contraajustes, gráfica de probabilidad normal. Vemos el residuo. Aquí veremos el valor ajustado. Y aquí tenemos el histograma. Esto sería para el problema número 1. Utilice las mediciones de deceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba de que las tres muestras provienen de una población de media. Y que nos está arrojando nuestra herramienta, que sí tenemos una pequeña diferencia entre los autos grandes, de que no todas las medias son iguales. Quiere decir que pues, está por encima de 0.05, por debajo de 0.05 y rechaza la hipótesis nula. Nos vamos a seguir al siguiente ejercicio, que dice lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida de H y C, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula, que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. ¿Qué quiere decir? La hipótesis nula nos indica que tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Estos son los datos que nos arroja el ejercicio. Otra vez aparecen los autos compactos, medianos y grandes. Mm, Vamos a irnos a Minitab y vamos a usar la herramienta de ANOVA y vamos a buscar igualdad de varianzas, prueba de igualdad de varianzas. En este caso vamos a estar en los datos que ya capturamos anteriormente, los del ejercicio, y vamos a irnos a ANOVA y a prueba de igualdad de varianzas. En este caso pues vamos a estar cada una en su columna, y en respuesta pues vamos a usar las tres columnas en respuestas. Las opciones pues ya tenemos el 95% de nivel de significancia, que es lo que nos pide el ejercicio. Y gráficas pues vamos a utilizar la gráfica de resumen, está bien, y vamos a poner aceptar. Para este ejercicio pues nos, nos, nos las pruebas en el método de comparaciones múltiples nos da un valor de P de 0.120. Está por encima de 0.05, que dice que no rechaza la hipótesis nula. Y le ven pues igual 0.173. Una desviación estándar para los compactos de 39.5,
para los autos medianos de 102.81 y para los autos grandes de 175.265. Seguimos con esta grafiquita que está aquí. Dice prueba de igualdad de varianzas de autos compactos, medianos y grandes, múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar con un alfa de 0.05. Y aquí tenemos los datos del valor P de comparaciones múltiples y el valor P de prueba del EBN. Y aquí tenemos las desviaciones estándar. Sí maneja una diferencia de valores significativa los autos grandes en este caso. Dice, si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondientes son significativamente diferentes. Es lo que estamos viendo aquí en esta prueba. Vamos a pasar a la prueba de un solo factor para los mismos datos. Entonces vamos a autos compactos, autos medianos y autos grandes. Aceptar. Pues nos arroja el método, que sería hipótesis nula, todas las medias son iguales; hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. Eso quiere decir que el nivel de significancia de 0.05 se presupuso igualdad de varianzas para el análisis, que es la hipótesis nula. Información del factor, niveles 3 y los valores son de compactos, medianos y grandes. Son los que tenemos capturados. El análisis de varianza nos indica que tenemos un valor P de .67, 61.676. Aquí estábamos por encima del .05. Entonces, resumen del modelo, tenemos una R cuadrada predicha de 0%, una R cuadrada ajustada de 0% y una R cuadrada de 2.86. Las medias tenemos en autos compactos 431.5, es la media de los datos que tenemos capturados. Autos medianos 390.6, autos grandes 385.8, una desviación estándar de 79 para autos compactos, de 102.8 para medianos, 175.3 para autos grandes, un intervalo de confianza respectivamente para 349.8 a 513.2, 308.9 a 472.3, 304.1 a 467.5. La desviación estándar agrupada es igual a 125.978. Aquí tenemos las pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias. Entonces estamos hablando de que la diferencia de niveles entre autos medianos a autos compactos es de, la diferencia de las medias es de menos 40.9. El error es de 56.3, intervalo de confianza de menos 180 a 98.9 con un valor T de menos 0.73 y un valor P ajustado de 0.750. Eso es para medianos compactos. Y grandes a compactos es menos 45.7, 56.3, esto es similar. Y aquí tenemos de menos 185 a 94.1 con un valor P ajustado de 0.699. Autos grandes y medianos, aquí tenemos un valor P de 0.996 y una diferencia de las medias de menos 4.8. El nivel de confianza individual es igual a 98.04%. Entonces aquí tenemos la gráfica de las diferencias de las medias.
Tenemos aquí la relación entre autos medianos y autos compactos. Y aquí tenemos nuestra media. Dice la estimación de menos 0.49 y un intervalo de menos 180 a 98. De hecho son los mismos datos que acabamos de leer, pero ahora se los está mostrando de una forma visual. Aquí tenemos el 0. Vemos cómo esta relación si se acerca al 0. Y estas dos relaciones están en un nivel similar, ya separadas un poco de lo que es la desviación estándar de esta combinación autos grandes a autos medianos. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Seguimos con más datos que nos arroja la prueba de un solo factor. Esa agrupación utilizando el método LCD de Fisher y una confianza de 95%. En este caso, los autos compactos nos arrojan una media de 431.5 y la agrupación pues se encuentra en el A. Y de hecho los tres datos se encuentran en el grupo A. Y aquí tenemos las medias: 390 para los medianos y 385.8 para los grandes. Tenemos un dato de las diferentes diferencias de las medias para autos compactos, medianos y grandes. Estas son las diferencias de las medias. Dice agrupar información utilizando el método de Dune también y una confianza de 95%. Aquí tenemos la agrupación, todas están en el grupo A y tenemos los mismos datos aquí reflejados. Dice, aquí tenemos la media de nivel, media de control para autos compactos, medianos y grandes. Aquí tenemos autos medianos con autos compactos. Esta es la media de control que se encuentra con un intervalo de menos 172.367 a 90.57 y una estimación de menos 40.9. Tenemos en un intervalo también de menos 177.167 a 85.76. Y aquí tenemos las pruebas simultáneas de HSU para la media de nivel, la mayoría de las medias de otros niveles. Y aquí tenemos un valor de P de .362, .362 y .329 para la combinación de este tipo de autos. Aquí tenemos una gráfica media de nivel, la mayor de las medias de otros niveles para autos compactos. ¿Cuál es la mayor de las medias? En este caso estamos viendo la combinación de autos compactos y autos medianos. Si un intervalo tiene 0 como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Y aquí tenemos el 0 y vemos dónde se encuentra este intervalo. Que está en menos 153.44 y a 71.63. Los autos grandes la tenemos muy similar: 158.24, 66.83. Y aquí tenemos una gráfica de intervalos con un intervalo de confianza de 95%. La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Y aquí tenemos el intervalo de la media de autos compactos, que está en 431, y esta está en 390, que es la de autos medianos, y la media está para autos grandes en 385. Aquí tenemos las gráficas.
Vemos cómo se miran en las gráficas, por ejemplo, esta de contrajustes. Miramos este grupo, cómo se representa. Entonces, la prueba nos indica que utilicemos un nivel de confianza para someter a prueba la hipótesis nula, que las categorías de los automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces aquí tenemos los datos que nos arroja y parece que sí, los automóviles grandes son más seguros. Es lo que nos indica los datos que nos arroja nuestra herramienta de, de análisis de varianzas. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es análisis de varianzas de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo es, con los datos muestrales clasificados con base a una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para someter si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto de factor de columna. Los requisitos es para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar, al cuadrado. Las muestras son aleatorias, simples, de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Vamos a pasar a un ejercicio que indica mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón de tipo de automóvil, que sería en este caso extranjero nacional, y un efecto del factor de columnas del tamaño de automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Y aquí tenemos los datos de autos extranjeros y autos nacionales, compactos, medianos y grandes. Es lo que vamos a analizar ahorita de estos dos factores. Vamos a recurrir a nuestra herramienta Minitab. Nos vamos a ir. Ya tenemos capturadas aquí con anterioridad. Capturamos lo que es en una columna todos los datos y los tipos y el factor de si son nacionales o extranjeros. Y vamos a irnos a un análisis de media. Vamos a ir a Nova, análisis de medias. En este caso estamos usando en respuesta, nos pide desaceleración del pecho, que sería la columna desaceleración del pecho. Entonces vamos a usar esta. Y en tipo, vamos a usar tipo de automóvil. Y el factor 1 es el tipo de automóvil. Y el factor 2 va a ser el tamaño de automóvil, perdón. Que parece que ya estaban ahí, pero lo estamos asegurando. Con un nivel de significancia de 0.05. Ponemos aceptar. Y entonces nos arroja una gráfica. La gráfica normal de dos factores de desaceleración del pecho con un nivel de
significancia de 0.05, valor alfa. Y aquí vemos en las gráficas cómo se representa, en este caso aquí es la media. Aquí tenemos el punto del factor de autos extranjeros, eh, que es de 44.11, y aquí tenemos los nacionales, que es de 39. En este caso pues no se separan mucho del punto medio que tenemos aquí. Y en este caso tenemos, esto es para el tipo de automóvil. El tipo de automóvil son extranjeros y nacionales. Y tamaño de automóvil, estamos hablando de compacto, grande y mediano. Tenemos el compacto en 45 de la media para el grande de 37.8 y la media para el mediano de 41.8. También vamos a utilizar la herramienta de balanceado, ANOVA, y vamos a irnos a ANOVA, a análisis de varianza balanceado. Entonces aquí nos está pidiendo en respuestas la desaceleración. Aquí en este caso vamos a el modelo, pues vamos a poner el tipo de automóvil, vamos a poner el tamaño de automóvil, después vamos a poner el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil. En opciones vamos a poner gráficas, vamos a poner 4 en 1 para que nos aparezcan todas las gráficas. Todas las gráficas nos representan las mismas respuestas, los mismos datos, nada más que de una forma diferente. Y vamos a poner aquí a aceptar. Aquí ya tenemos los datos arrojados, información del factor, los tipos de automóvil, es un factor fijo, y los niveles de los valores son dos niveles, o extranjero y nacional, y el tamaño de automóvil, estamos hablando de dos factores, ¿verdad? Es el compacto, grande y mediano. Análisis de varianza de desaceleración del pecho. Entonces, para el tipo de automóvil tenemos un análisis de varianza de 0, un valor P de 0.038, para el tamaño de 0.060, y para el tipo de automóvil, tamaño de automóvil 0.717. Tenemos el dato. El resumen del modelo, tenemos una R cuadrada de 52.54, una R cuadrada ajustado de 32.77. Y aquí tenemos las gráficas, cómo se reflejan los datos de los factores. Esto es para el análisis de varianza ajustado, balanceado, perdón. Entonces, ¿qué nos indica aquí? El valor P, pues la hipótesis nula nos indica que existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón de tipo automóvil, y un efecto de valor de columna del tamaño del automóvil. Utilice un nivel de significancia de 0.05, y aquí está el valor que nos está pidiendo. Esto es para el ejercicio S. Y también vamos a hacer una prueba. Vamos a irnos a intervalo de gráfica de intervalos. Vamos a utilizar por grupos, y vamos a poner aquí en gráficas desaceleración del pecho, y en las variables el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Vamos a poner aceptar. Y aquí tenemos la gráfica.
Gráfica de intervalos de desaceleración del pecho en gramos. Dice desaceleración del pecho aquí están los valores. Aquí tenemos el auto compacto que nos marca una media de 47. El auto grande nos marca una media de 39.6. El auto mediano nos marca una media de 45.6. Y aquí tenemos los autos extranjeros, nacionales, perdón. Tenemos el auto de tamaño compacto, una media de 43. Para el auto del tamaño grande, una media de 36. Y para el auto mediano, una media de 38. Vean cómo el rango está entre 36 y 47 de todos los dos factores y de los tipos de autos. Quiere decir que no hay mucha diferencia en las medias. Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que nos dice lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de las lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan unidades de medida H y C que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil y un efecto del valor de columna del tamaño de automóvil, que es compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Vamos a empezar haciendo un análisis de la media. Nos venimos a estos datos, ya los tenemos los datos. Pusimos en una sola columna para poder usar nuestra herramienta de esta forma. Estadística, análisis de varianza, y vamos a poner análisis de medias. En este caso la respuesta es la desaceleración del pecho en gramos, y la distribución de datos sería una distribución normal. El factor que sería el tipo de automóvil, el factor 1 y el factor 2 que sería tamaño de automóvil, con un nivel de significancia de 0.05. Entonces aquí nos arroja unas gráficas que de dos factores de desaceleración del pecho, y aquí tenemos los factores. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos efectos principales del tipo de automóviles. Para el extranjero tenemos una media de un valor de 427.44, y aquí tenemos un valor de 340.444 en los autos nacionales. Aquí tenemos para el tamaño de automóvil, tenemos el compacto que nos da un valor de 414.66. El grande nos da un valor de 348.66, y el mediano nos da un valor de 388.5. Aquí se encuentran los datos para las medias por ejemplo, en este caso de tipos de automóvil, y en este caso de tamaños de automóvil, extranjero, nacional. Vamos a usar otra herramienta. Nos vamos a ir
ANOVA otra vez, análisis de varianza, y nos vamos a ir vamos a buscar el ANOVA balanceado. Entonces aquí vamos a tener los datos de respuesta, la desaceleración del pecho, y en modelo, el tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipo de automóvil por el tamaño de automóvil. Gráficas 4 en 1, y vamos a poner aceptar. Aquí tenemos los datos. En este caso, el análisis de varianza de desaceleración del pecho en G es para el tipo de automóvil. Tenemos un valor de P de .159. El tamaño de automóvil tenemos un valor de P de .655, y en el tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tenemos un .281. Aquí es donde se involucran los dos factores. También tenemos en esta, tenemos la R cuadrada de 33.15% y la R cuadrada ajustada de 5.30%. Aquí nos muestran las gráficas, el histograma del residuo, la gráfica de probabilidad normal y contra ajustes, y el orden de observación. Entonces, la información del factor, pues estamos analizando el tipo de automóvil, que es un factor fijo de niveles de dos valores, que es el extranjero y el nacional. Y el tamaño de automóvil es un tipo de factor fijo también, con tres tipos de niveles, que es compacto, grande y mediano. Vamos a ir a hacer una gráfica de intervalos también. En ANOVA nos vamos a ir a la gráfica de intervalos para estos mismos datos. Vamos a utilizar la gráfica con grupos, y vamos a las variables de la gráfica de gráficas. Va a ser desaceleración del pecho, y las variables categóricas para agrupación vamos a utilizar el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. En gráficas, pues vamos a utilizar gráficas separadas. Vamos a poner OK y vamos a poner aceptar. Y aquí nos aparece la gráfica de intervalos de desaceleración del pecho en gramos, en G. Entonces esta gráfica nos muestra ya los dos factores, todo visualmente en su posición de análisis. Y vamos a ver dónde se encuentran las medias de cada factor. En extranjero, para carro compacto, la media está en 445. En extranjero carro grande, la media está en 457. En el extranjero carro mediano está en 380. Nacional, para carros nacionales, autos nacionales, el compacto está en su media, está en 384. Y para autos grandes nacionales, su media está en 240. Y para autos medianos está en 397. Quiere decir que en toda la población que se analizó, la media está de 240 a 457. Entonces, este fue el ejercicio de lesiones en la cabeza
en un choque de automóvil, y esta actividad pues fue para la unidad 3 del Estadística Inferencial 2, que se trata de análisis de varianza. Esta materia pues impartida por el profesor Juan Morales, y esta fue mi presentación del tema, y muchas gracias.